Para conocer todas las personas e instituciones que le aportan al desarrollo de nuestro municipio, vea por el canal 6 de la Corporación Cívica Progresar, la entrevista de la semana. Saludo cordial para todos los televidentes que a esta hora disfrutan de nuestro espacio La Entrevista de la Semana, un espacio que se presenta los jueves a las 6 de la tarde por el canal 6 de la Corporación Cívica Progresar y los sábados a las 2:30 de la tarde, también por este mismo canal. Recordándoles que también pueden ver nuestros espacios a través de www.canalccp.com. Allí constantemente subimos los videos de los programas que hemos presentado en la empresa de los sancermeños, la Corporación Cívica Progresar. Hoy iniciamos un programa muy especial conmemorando el Día Mundial de la Televisión, ya que el próximo 21 de noviembre se hará una fecha más de esta importante fecha. Justificados, claro, que el próximo 21 de noviembre será esa celebración, ya que en 1996 se realizó el primer Foro Mundial de Televisión en Naciones Unidas. Un foro muy importante que habló acerca de las realidades culturales que se vivían mediante la televisión. Y precisamente para poder hablar de eso hemos invitado a nuestra coordinadora Luzmeri Jaramillo López, quien nos hablará un poquito más acerca de la historia de la televisión, cómo llegó la televisión a Colombia y muchos temas más. Así que bienvenidos a la entrevista de la semana. Buenas tardes para todos los televidentes. Queremos hacer en el día de hoy, en la entrevista de la semana, un programa muy especial, hablando de lo que es la televisión, que es lo que vende a nuestros abonados en nuestra entidad. Hablemos un poco en sí, en qué consiste, qué es la televisión. Bueno, muchas personas piensan que la televisión es el aparato en que vemos la televisión. No, la televisión en sí es un sistema de telecomunicaciones que transmite por medio de ondas en el aire, imágenes en movimiento y sonidos a distancia. Se puede rastrear esto hasta Galileo Galilei y su telescopio. Y es en el año 1884, con la invención del disco de Nippon, de Paul Nippon, cuando se hace un avance relevante para crear este medio. En la actualidad, la televisión es el sistema de entretenimiento e información más grande e importante del mundo. En todos los países existe el servicio de televisión y es como con el paso de los años y mediante la globalización, la televisión en diferentes áreas se ha vuelto imprescindible. Por medio de la televisión nos podemos enterar de la manera instantánea en lo que está ocurriendo al otro lado del globo. Es así como todos los acontecimientos importantes para la raza humana son transmitidos por la televisión para todo el mundo. ¿En qué año y quién fue el responsable de inventar la televisión? ¿Cómo surgió ese proceso de crear, digámoslo así técnicamente, una señal que sea enviada al mundo entero y una caja mágica que recepcione toda esa señal? Bueno, investigando encontramos que fue inventada en el año 1926 por John Locke Baird, un físico británico de nacimiento escocés, quien abandonó su profesión de electricista para convertirse en inventor y empezó a estudiar en 1922 la posibilidad de transmitir por medio de ondas desde una emisora imágenes y sonidos hasta un transmisor, hasta un receptor. Es así como en 1924 logró transmitir una imagen a menos de 3 metros, aunque en el año 1925 se efectúa la primera experiencia real utilizando 2 discos, uno emisor y otro receptor, pero es hasta 1926 cuando se logra la primera demostración pública de una transmisión de televisión, emitiendo imágenes desde Glasgow, la mayor ciudad de Escocia en el Reino Unido, a Londres, y luego de Londres a Nueva York, en los Estados Unidos de América. En la primera transmisión utilizó cables de teléfono, en la segunda utilizó ondas de radio. Claro que solo en la década de los 50 fue cuando la televisión se vio popularizada en diversos países del globo. Y para 1928, Baird se había transformado en una persona connotada a nivel mundial. De igual manera, la empresa que creó para el desarrollo de la televisión fue pionera en desarrollar programas de televisión para el Reino Unido. De manera posterior, trabajó incansablemente para mejorar la recepción de su invento, principalmente los aparatos receptores o televisores, a los que les llama también TV o tele. John muere el 14 de junio de 1946, dejando un legado indeleble a la humanidad. La televisión es el sistema de
comunicación más potente inventado nunca, en cuanto a su alcance e impacto en la sociedad, y el cual hoy en día es un ícono de la globalización que está viviendo la humanidad. Las primeras emisiones públicas de televisión las efectuó la BBC de Inglaterra en 1927 y la CBS y la NBC en los Estados Unidos en 1930. La primera emisora con programación y horario regulada fue creada en 1930 en Berlín. Las emisoras con programación se iniciaron en Inglaterra en 1936 y en Estados Unidos el día 30 de abril de 1939. Las emisiones programadas se interrumpieron durante la Segunda Guerra Mundial, reanudándose en cuando terminó. En 1937 comenzaron las transmisiones regulares de televisión electrónica en Francia y en el Reino Unido. Aunque los televisores eran de pantalla pequeña y muy caros, las emisiones fueron posibles por el desarrollo de los siguientes elementos en cada extremo de la cadena: un tubo de rayo catódico y el iconoscopio. Bueno, eso hablando acerca pues del origen técnico de la televisión, pero ahora pues la televisión, ¿cómo se comenzó a transmitir en su proceso digital o en su proceso normal, a blanco y negro? Bueno, los comienzos de la televisión a blanco y negro se iniciaron el mismo día cuando estos científicos visionarios, John Locke Bird, inventó su sistema de televisión que incorporaba los rayos infrarrojos para captar imágenes en la oscuridad. El ruso Isaac Jover logró un sistema electrónico mejorado. El ruso Vladimir Wokin también adoptó un tubo de rayos catódicos para formar y mostrar imágenes, inventado por el ingeniero de radio estadounidense Philip Taylor. Y empezaron la ardua tarea de llevar a cabo el descubrimiento de movimientos y cómo transmitirlos. Y los sistemas de la televisión se convirtieron en una realidad. Es después de todos estos estudios, experimentos y pruebas que definitivamente en el año 1923 nace la televisión a blanco y negro e impulsa este medio principal en Europa, como rápidamente expandiéndose por todo el mundo. Eso pues hablando de principalmente el inicio de la televisión, y que obviamente pues como todo mundo conoce se inició a blanco y negro, pero ¿cómo se comienza a trabajar la televisión a color? Bueno, también fue Bird quien era un infatigable desarrollador. Fue uno de los pioneros en el desarrollo de la televisión a color, ya que por varios años las transmisiones se realizaban a blanco y negro. Y en 1928 se desarrollaron experimentos de la transmisión de imágenes a color, y en 1940 cuando el mexicano Guillermo González Camarena inventó la televisión a color. Es decir, que el origen de la televisión a color es de origen latino. Es de origen latino y se inventó precisamente en México. Bueno, y precisamente pues hablando de la televisión a color, aquí vamos a hacer una pausa y ustedes no se despeguen para conocer algo importante: cómo es que la televisión en Colombia se empezó a originar. Ya regresamos con más en la entrevista de la semana. La entrevista de la semana. Ojo con el tiempo para jugar el equipo colombiano. El balón que le queda para que llegue Pinilla, golazo. La televisión digital ya está en Colombia y pronto estará a tu alcance. Por la gestión e inversión de la Comisión Nacional de Televisión, podrás disfrutar de más contenidos, interactuar con tus programas favoritos y la mejor tecnología. Comisión Nacional de Televisión, una gestión que se ve. La televisión comunitaria está en el país, desde La Guajira hasta el Amazonas, en las zonas de frontera, en las zonas apartadas y rurales, en las grandes ciudades. Estamos en todos los rincones de Colombia. Gracias a la televisión comunitaria, miles de familias colombianas podemos ver los canales nacionales, regionales, locales, privados y canales internacionales, permitiendo el acceso a la cultura, al entretenimiento y al mundo globalizado. Producimos nuestra propia televisión. La televisión comunitaria es una alternativa de comunicación. Es de los colombianos. Consejo Nacional de Televisión Comunitaria de Colombia. Hacer las cosas mal te hace ver mal. En Colombia, el hurto de señal es un delito penalizado con cárcel.
La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión. La entrevista de la semana. Continuamos en esta entrevista de la semana conociendo un poco más a fondo, y este programa pues es interesante que lo aprovechen muchas personas porque se trata de un tema muy educativo y un tema de mucha profundidad, los orígenes mejor de la televisión. Con Luz María Jaramillo López, bueno, continuamos con todo ese proceso y hablando un poco, pues ya conocimos que fue a un latinoamericano, que la televisión a color surgió en aproximadamente pues la década de los 40, 50, pero ¿cómo se empieza a presentar televisión en Colombia? Bueno, la televisión en Colombia es uno de los principales medios de comunicación masivos de Colombia. Fue fundada el 13 de junio de 1954 durante el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, quien quedó impresionado por el nuevo invento durante su estadía en Alemania nazi como agregado militar. La ayuda de técnicos extranjeros especializados cubanos fue fundamental para el arranque de la televisión en Colombia, que se hizo con equipos traídos desde Alemania y Estados Unidos. En sus comienzos la televisión colombiana fue pública con un énfasis en lo educativo y cultural. Cadena 3. Pero pronto surgiría un esquema de conexión mediante el cual el Estado encargaba de la infraestructura televisiva y entregaba espacios dentro de los canales para que empresas privadas se encargaran de la programación. Por eso se le conocía como programadora a la Canal 1 y Canal 3. Canal 2. La televisión en Colombia se ha caracterizado históricamente por sus altos índices de consumo por parte de la población nacional, ocupando un espacio importante en la vida de los ciudadanos. En la actualidad se calcula que más del 95% de los colombianos poseen al menos un televisor en su hogar y más del 70% de ellos acostumbran ver al menos una hora diaria de programación. Bueno, y precisamente pues gracias a esos avances y a esa popularización, digamos, de la televisión en nuestro país, es que llega la televisión a color a Colombia. ¿En qué época precisamente llega esta televisión? Bueno, la televisión a Colombia llegó el 11 de diciembre de 1979. Llegaría la televisión a color, aunque en octubre de 1973 se hizo la primera transmisión en color con tecnología japonesa de un programa educativo de Sempro Televisión durante un seminario, y en 1974 se retransmitieron en directo y en color la inauguración y el primer partido mundial de fútbol de Alemania Federal en dos pantallas que se colocaron gigantes, una en Cali y otra en Bogotá. Bueno, eso es precisamente pues cómo ha venido trabajando, digamos, el actual Ministerio de las Comunicaciones o de las Tecnologías Informáticas y Comunicaciones. Pero bien, ¿cómo es que oficialmente se crean los primeros canales nacionales? Bueno, los primeros canales nacionales fue el Canal 1, la cadena 2, que después fue el Canal A y ahorita es el canal institucional, y la cadena 3, que es hoy Señal Colombia. Caracol y RCN iniciaron oficialmente sus transmisiones como canales el 10 de julio de 1998. En los años de 1980 empezó la televisión regional, también pública, con los canales de Teleantioquia, Telepacífico y Telecaribe. Los sistemas comunitarios de televisión se crearon con el Acuerdo 06 de 1996, o sea, los canales comunitarios, como es el nuestro, o sea, la Corporación Cívica Progresar. Y precisamente pues es un trabajo importante que gracias a ese Acuerdo 06 hace posible que en muchas regiones se tenga televisión comunitaria, gracias pues al proceso que ha hecho ese Acuerdo 06. Bien, pero precisamente pues hay un tema importante que tiene que ver con los tipos de televisión. Mucha gente cree que simplemente se conoce como televisión pública y privada, pero hablar de tipos de televisión es hablar de la manera en cómo se transmite esta señal. ¿Cómo ha sido o cómo se identifican esos tipos de televisión? Bueno, estos tipos de televisión es la verdad, como tú dices, es cómo llega la señal. La primera señal de televisión fue la difusión analógica. Su modo de llegada a los televidentes era mediante el aire con ondas de radio en las bandas de VHF y UHF.
Luego apareció la difusión digital, se basa en el sistema DVD, que es muy utilizado en Europa. Este sistema tiene una parte común para la difusión de satélite, cable y terrestre. Tenemos la televisión terrestre, la transmisión se realiza en las bandas de UHF y VHF. La televisión de 3D, basado en la captación, transmisión y representación de dos imágenes similares desplazadas la una respecto a la otra y polarizadas. Tenemos la televisión por satélite. La difusión vía satélite se inició con traductores que emiten señales de televisión que son recogidas por antenas parabólicas. La nuestra es la televisión por cable. La televisión por cable surge de la necesidad de llevar señales de televisión y radio de índole diversa hasta el domicilio de nuestros abonados, sin necesidad de que estos deban disponer de diferentes equipos receptores, reproductores y sobre todo de antenas. Precisa de una red de cable que parte de una cabecera en donde se van infiltrando en multiplicación de frecuencias los diferentes canales que tienen orígenes diversos. Muchos de ellos provienen de satélites y otros son creados ex profeso para la emisión por cable. Hablando de esa televisión por cable, pues ahí incluimos a la Corporación Cívica Progresar, como usted bien lo mencionaba, pero ¿cómo es que accede una persona a obtener esos servicios de televisión por cable? Bueno, como en nuestro caso, una persona viene acá, se afilia, la afiliación no cuesta y nosotros desde acá que tenemos la cabecera, porque tenemos televisión por cable, le llevamos la red hasta su hogar. La ventaja del cable es la de disponer de un canal de retorno que lo forma el propio cable, que permite el poder realizar una serie de servicios sin tener que utilizar otra infraestructura. La dificultad de tener la red de cable en lugares de poca población hace que solamente los núcleos urbanos tengan acceso a estos servicios. La transmisión digital por cable está basada en la norma DVB, muy similar a la satelital, y utiliza la modulación QAM, que quiere decir técnicas que se usan para transportar información sobre una onda portadora de una onda sinusoidal, señal análoga. Pero precisamente para continuar con esas técnicas se debe avanzar hacia el futuro. ¿Cuál es el futuro que tiene la televisión? ¿Hacia dónde se transporta televisión, la forma de transmitir televisión? Bueno, en este momento la televisión está utilizando el IPTV, o sea, la fibra óptica. Es la más avanzada. En nuestro municipio y prácticamente aquí en la Corporación Cívica Progresar, aspiramos que para el año 2012 podamos tener este tipo de televisión. Bueno, les voy a contar qué es la televisión IP. En el desarrollo de redes IP administradas y basadas en accesos de los clientes a las mismas mediante ADSL óptica, que proporciona gran ancho de banda, así como el aumento de las capacidades de comprensión de datos de los algoritmos tipo MPEG, ha hecho posible la distribución de la señal de televisión de forma digital encapsulada mediante protocolo IP. Bueno, ya conocer protocolo IP es especificarle a la gente que es protocolos de Internet, es decir, protocolos mucho más digitalizados que permiten, como usted bien lo explicaba, mayor distribución de señales, es decir, muchos más canales, y al permitir esa mayor distribución también se permite una mejor señal. Sucede y acontece que Anserma ha sido pionera en muchos aspectos en la televisión. Fue uno de los municipios que inició con la televisión comunitaria en esta zona del eje cafetero. Pero ¿cómo fue que llegó la televisión al municipio de Anserma? Bueno, que yo recuerde, en el año 1968, la primera imagen que nosotros vimos en el municipio fue la llegada del Papa Giovanni Battista Enrico Antonio María Montini, o sea, Juan Pablo VI. Eso fue el 21 de agosto de 1968.
pero esta televisión en el municipio no las tenían sino las personas adineradas. Pero llega el año 1970, cuando es elegido Misael Pastrana Borrero como presidente de Colombia, y envía a los municipios, o por lo menos al nuestro, llegaron los primeros televisores comunitarios a blanco y negro. Eran para las juntas de acción comunal. Aquí en el municipio llegaron 4 y fueron ubicados en los barrios de San Isidro, del Carmen, Paulo VI, Los Tilos. Yo recuerdo que el del Carmen, que yo siempre he vivido en este sector, fue ubicado en la casa de doña Nelly de Patiño, y allí nosotros pues muy jovencitos salíamos de la escuela y nos tocaba hacer fila para que doña Nelly nos dejara ver televisión. Esa es la historia pues de la televisión en Colombia, e incluso pues hacia la década de los 50, recién salió la televisión, también había mucha gente, como usted bien lo mencionaba, adinerada, que tenía sus televisores a blanco y negro. Sí, los televisores en esa época eran a blanco y negro, y recuerdo que a final de la década de los 50 entran los primeros televisores a nuestro municipio, teniendo como pionero al señor Ramón Criollo, quien no lo recuerda, propietario de un almacén que se llamaba el Almacén Phillips, recuerdo que es donde hoy es el almacén de don Orlando Palacio. Ahí era el Almacén Phillips. Y fue cuando nace el uso masivo del televisor. Bueno, esa es una historia importante, y qué bueno recordar esa historia, que Anserma, pues como usted bien lo mencionaba, ha sido pionera, ha tenido pioneros en la compra de televisores y en los procesos de producción de televisión, porque si bien pues hablamos de muchas personas que le han querido meter la mano a la producción de televisión. Pero ahora hablamos también acerca del proceso de la Corporación Cívica Progresar, una empresa que fue pues a finales de la década de 1990, fue desarrollándose y convirtiéndose en una empresa líder en el servicio de televisión por cable. ¿Cómo es la historia, la breve historia de la Corporación Cívica Progresar? Bueno, hasta donde yo recuerdo, yo de pronto fui una de las personas integrantes de esta junta cuando se conformó para sacar adelante esta empresa Corporación Cívica Progresar hace aproximadamente 13 años. La Corporación Cívica obtiene su licencia en el año 1998. Actualmente emitimos televisión análoga por cable, bajada directamente desde los diferentes satélites, y aspiramos, como les decía antes, que para el año 2012 distribuir televisión a través de la fibra óptica IP, que es el sistema de transmisión física, utilizando un conductor más avanzado, el conductor más avanzado que se conoce. Bueno, pues de verdad ojalá esa meta se lleve a cabo y tengamos la posibilidad de tener esa televisión con mucha más calidad en la señal. Doña Luzmeri, de verdad muchísimas gracias por haberla tenido en la entrevista de la semana. Bueno, muchas gracias a ustedes. Yo creo que desde la corporación nosotros estamos trabajando y contándole a la gente qué vamos haciendo día a día por esta empresa. De esta manera pues hemos conocido mucho de la televisión, sus orígenes, cómo se interactúa a través de ella, en fin, todos los procesos que tienen que ver con la televisión. A ustedes de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos de manera muy cordial para que no se pierdan la remisión de este espacio. Recuérdenlo bien, los sábados a las 2:30 de la tarde, solo por el canal 6 de la Corporación Cívica Progresar. También nos pueden ver en www.canalccp.com. Queremos invitarlos para que ustedes, si tienen sugerencias o inquietudes acerca de la programación de la Corporación Cívica Progresar, en especial del canal de producción propia, lo hagan a través de nuestros correos electrónicos. Es uno de ellos, canal6@canalccp.com. Igualmente tenemos nuestro correo para la gerencia@canalccp.com. También está el correo de la secretaria, que es secretaria@canalccp.com. Y si tiene inconvenientes con la señal, visite el departamento técnico o envíe un correo a deptecnico@canalccp.com. Así pues, de esta manera estamos llevándoles a ustedes permanentemente la información de nuestros espacios. Gracias por estar con nosotros y quédense en compañía de la mejor programación, la programación que ofrece la Corporación Cívica Progresar. Que la pasen bien.